Buenos días. Hoy veremos las tradiciones de Wellhausen. Las diversas tradiciones. La hipótesis propone que la Torá originalmente se conformaba por 4 narraciones, fuentes distintas, y cada una era independiente y completa en sí misma. Las 4 fuentes fueron combinadas en muchas ocasiones por redactores, que se esforzaron por mantener la mayor cantidad de documentos originales. La hipótesis documentaria e hipótesis documental DH o hipótesis de Wellhausen propone que los primeros 5 escritos del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que juntos se conocen como la Torá o Pentateuco, son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa originalmente independiente, que eran fuentes paralelas y que se combinaron posteriormente por una serie de editores, y dieron origen al Pentateuco como lo conocemos en la actualidad. La hipótesis fue desarrollada durante los siglos XVIII y XIX en un intento por reconciliar las incoherencias con el texto bíblico. A finales del siglo XIX se acordó en general que había 4 fuentes principales que fueron combinadas por una serie de redactores en algún punto de la historia, dando origen a los libros conocidos hoy en día. Estas 4 fuentes eran la Yavista o Jehovaísta, J, la Eloísta, E, la Deuteronomista o Deuteronómica, D, y la sacerdotal, P. Varios académicos fomentaron el estudio y desarrollo de conocimientos en el campo bíblico para el fortalecimiento de la hipótesis documentaria, entre ellos Johann Carl Wilhelm Bethge, Edward Guillaume, Eugene Rius, Karl Heinrich Graf y Abraham Kuenen. Sin embargo, el más destacado de todos fue Julius Wellhausen, 1844-1918, un teólogo cristiano, erudito bíblico y orientalista alemán que contribuyó al desarrollo de la hipótesis al ordenar las fuentes de manera cronológica como JEDP, creando un marco coherente para demostrar una hipotética evolución en la historia religiosa del pueblo hebreo, que dependía del poder de la tradición sacerdotal y que fue creciendo y centralizándose con el pasar del tiempo. La formulación de Wellhausen fue la siguiente. Tradición yavista, desarrollada en el año 950 en el reino de Judá. Es la fuente más antigua que trata de narraciones que constituyen la mitad del Génesis y del Éxodo, más unos fragmentos de Números. Describe a un Dios parecido a un ser humano, Yahvé, en todas partes, y tiene un especial interés en el territorio del reino de Judea y personas relacionadas con su historia. Tiene un estilo elocuente, originalmente compuesto hacia el año 950 a.C., no mucho antes de la división del Reino Unido de Israel en el Reino del Norte de Israel y el Reino del Sur de Judá en el año 922 a.C., por lo que es la fuente más antigua. Julius Wellhausen, teólogo protestante alemán que dio forma a la hipótesis documentaria. Tradición eloísta, desarrollada en el año 850 en el Reino de Israel.
E. La tradición eloísta es paralela a J, la yavista, a menudo duplicando las descripciones. Constituye una tercera parte del Génesis y la primera mitad del Éxodo, además de fragmentos de números. Describe a un Dios parecido a un ser humano llamado inicialmente Elohim, y Yahvé después del incidente de la zarza ardiente, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahvé. Se centra en el reino de Israel y en el Shiloh sacerdocio. Tiene un estilo moderadamente elocuente, originalmente compuesto cerca del año 850 a.C. La tradición eloísta, desarrollada en el año 850 a.C. en el reino de Israel. La tradición eloísta es paralela a la yavista, a menudo duplicando las descripciones. Constituye una tercera parte del Génesis y la primera mitad del Éxodo. Además de fragmentos de números, describe un Dios parecido a un ser humano, inicialmente llamado Elohim, y Yahvé después del incidente de la zarza, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahvé. Se centra en el centro de Israel y en el Shiloh sacerdocio. Tiene un estilo moderadamente elocuente, originalmente compuesto cerca del año 850 a.C. Tradición deuteronómica desarrollada en el año 621 a.C. en Jerusalén durante el periodo de reforma religiosa. Toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es Yahvé Eloniahu, traducido como el Señor nuestro Dios, Eloheinu, originalmente compuesto hacia el año 650 a.C. La tradición sacerdotal P, desarrollada en el año 450 a.C. por los Kohanim, sacerdotes judíos, durante el exilio en Babilonia. La hipótesis de Wellhausen se convirtió en la opinión dominante sobre el origen del Pentateuco. Durante gran parte del siglo XX, la mayoría de expertos contemporáneos aceptaron de alguna manera la hipótesis documental de la Biblia. Los académicos, de hecho, siguen recurriendo a la terminología de Wellhausen y sus conocimientos, mientras que la hipótesis ha sido criticada y cuestionada por otros modelos, especialmente en la última parte del siglo XX. Su terminología y las ideas que expone siguen proporcionando el marco para las teorías modernas sobre la naturaleza compuesta y orígenes de la Torá y la compilación bíblica en general. La tradición sacerdotal P, que viene de priest, sacerdote, preocupados con la centralización del sacerdocio con listas especialmente genealógicas, fechas, números y leyes, describe un Dios distante, despiadado, a quien llaman Elohim. P copia partes de J y E, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio. P consiste en cerca de un quinto del Génesis, partes sustanciales del Éxodo y números. Casi todo el Levítico tiene un bajo nivel de estilo literario compuesto cerca del año 550 al 400 a.C. El redactor R. Los redactores de la Torá comenzaron con la combinación de JE para crear la versión JE hacia el año 750 a.C. La edición D generó JED. Los redactores denominados P pusieron el trabajo en su forma definitiva cerca del año 400 a.C. Gran parte de esta tradición fue escrita
durante el exilio del pueblo judío en Babilonia provocado por la ocupación de Israel que hiciese Nabucodonosor. P es fuente priestly o sacerdotal, incluye la mayor parte del Levítico. A Moisés, Dios le exigió que escribiera sus experiencias. Sin embargo, es muy difícil aceptar que él fuera el único geógrafo. Por ejemplo, él no puede relatar su propia muerte. Los redactores como Esdras tienen que ordenar los manuscritos disponibles, darles coherencia y completar lo que falta y explicar los pasajes que se repiten o presentarlos repetidos sin escandalizar a los lectores. Los redactores de la Torá comenzaron con la combinación de JE para crear la versión JE. Para crear la versión JE hacia el año 750 a.C. La edición de D generó JED. Los redactores denominados P pusieron el trabajo en su forma definitiva cerca del año 400 a.C. Gran parte de esta tradición fue escrita durante el exilio del pueblo judío en Babilonia, provocada por la ocupación de Israel que hiciese el rey Nabucodonosor. Vocabularios y estilos literarios. J fue identificado por un rico estilo narrativo. E era algo menos elocuente. P tenía un lenguaje seco y legalista. E y D son temas de vocabulario, el uso de diversos nombres de Dios. La montaña, J y P, la montaña de Dios, objetos rituales, arca de la alianza. E y D, profetas mencionados solamente aquí. Cronología de las tradiciones. Moisés, Joshua, David, Salomón, reino dividido, Oseas, caída del reino del sur, Isa, Josías, caída de Jerusalén, escritura de los libros de los reyes, era de la restauración. Todo esto se sucede entre el año 1400 a.C. hasta 440 a 300 a.C. ¿Y ahora qué? En 1877 publica la composición del Hexateuco. Aquí establece la hipótesis de las cuatro fuentes, origen del Pentateuco. Su trabajo pretende rastrear el desarrollo de la religión de los antiguos israelitas desde el punto de vista secular, no sobrenatural. Su trabajo aportó pocas novedades, sin embargo combinó los estudios anteriores de manera coherente y completó la teoría de los orígenes de la Torá y del judaísmo. Dominó el debate académico por casi 100 años. Y esto es todo. Si le gustó el video, dele pulgar arriba. Gracias.